incursión en la música seguramente fue en la escuela primaria. Iba a la escuela 119, que es la escuela que no sé qué número tendrá ahora, que está en la calle San Martín, entre Saavedra y Alvear. Y seguramente alguna maestra de música nos hizo cantar a todos alguna samba, porque después yo, escuchando esa samba, eh, me di cuenta que la sabía. ¿Y de dónde la sabía? De cantar en la escuela, que era samba de mis valles, pero ahora no me acuerdo. Y, y después de mucho tiempo, escuchando música, me fui como acercando a lo que era un mundo que me atraía, obviamente, de manera natural. Inmediatamente empezaba a escuchar la música que venía de la radio y que me atrajo mucho más. Concretamente los Beatles, terminando la primaria o empezando la secundaria. Escuchaba música en la radio, tenía una radio muy vieja que había comprado mi viejo, creo que esta de segunda mano la había comprado, y me quedaba la noche escuchando, por ejemplo, las radios de Buenos Aires, que se sintonizaban mucho mejor de noche, aunque había momentos en que esa música desaparecía o toda la transmisión desaparecía y volvía a venir por la estática o por vaya a saber qué artilugio mágico del universo. Y por ejemplo conecté con un programa que creo que era Flecha Juventud, y que lo conducía Juan Alberto Badía. ¿Y qué pasaba? Que Badía justamente tenía un espacio de 15 minutos en que ponía canciones de los Beatles. Y como que me empezó a atraer, entonces después empecé a conseguir en revistas con mucho sacrificio, porque no era fácil tener un peso en el bolsillo, hasta que pude comprarme el primer disco de los Beatles. Ya te estoy hablando 13, 14 años, compré un disco que se llamaba Hey Jude, que tenía, que en realidad después me di cuenta que era un compilado, porque tenía canciones desde el 1963 hasta la última época, Let It Be, que fue su último disco. Aluciné con eso, después compré Abbey Road como segundo disco de los Beatles, y como que empezó mi universo musical. ¿Y qué pasaba? Que me parecía muy fácil, o logré captar algo muy importante en la música, que es el pulso. ¿Sí? El pulso creo que es lo más primario. Uno, no sé, también podía escuchar música y ponerme a bailar, ¿no es cierto? Bueno, el pulso tiene que ver con eso. Y bueno, después todo derivó en la secundaria, en empezar a hablar con mis compañeros de música y apropiarme yo de ser un defensor de los Beatles, porque quizás tenía más conocimiento acerca de quiénes eran sus integrantes, la cronología de sus discos. Entonces como que sin querer me había puesto la camiseta. Diría, en dos palabras, yo sería un fan de los Beatles. She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon. But now she sucks her thumb and wanders by the banks of her own lagoon. Did anybody tell her? Did anybody see? Sunday's on a phone to Monday, Tuesday's on a phone to me. She said she'd always been a dancer. She paired the 50 clubs today, and shows is how I knew the answer. Well, I knew, but I could not say. And so I called the police department and got myself a steady job. And so she tried her best to help me. She could steal, but could not rob.
son of fun to me. Oh yeah. Tuve compañeros que veían que yo golpeaba el pupitre, como se llamaba en esa época, calculo que ahora hay mesas y sillas, no sé cómo se llamarán, y con las viromes, ¿no? Y de ahí salió mi primera invitación a participar de un ensayo. Tenía idea de lo que era una batería por fotos o por alguna referencia visual de las pocas que podía haber tenido viendo alguna película o algo en la televisión, que era muy poco. Pero sirvió para que estos compañeros que yo tuve en tercer año de la secundaria me invitaran a participar de un ensayo, porque uno de los integrantes había comprado 2 guitarras, un bajo y una batería, que lo voy a nombrar, es el Chichemata, que vivía a 2 cuadras de acá, de mi casa, que sigue siendo mi mismo barrio, en La Urquiza. Fui a ese primer ensayo sin tener idea de cómo funcionaba una batería, pero sí sabía de que había 2 sonidos, pum, cha, pum, cha, pum, cha, y que eso era un golpe grave y un golpe agudo. En la batería que me cedieron y que me invitaron a sentarme, digamos, era una batería que obviamente era lo poco que había, para mí era la mejor batería del mundo. Sin embargo, después me di cuenta de que era muy elemental. No funcionaba el pedal de bombo, entonces el grave lo hacía con, esto voy a hablar en términos baterísticos, con la chancha, digamos, con el tambor de pie, el tom de pie, y el redoblante, pum, entonces hacía esto, tum, cha, tu, pa, tum, cha, tu, pa. Y lo bueno es que, por ejemplo, ellos también escuchaban los Beatles, y gracias a eso empecé a escuchar Sui Generis, por ejemplo. Estamos hablando del 76, 77. ¿Sí? Entonces, hacían, por ejemplo, Ticket to Ride de los Beatles. Tum, cha, tu, tum, cha, cha, tum, cha, tu, tum, cha, cha, tum, cha, tu, porque era lo que yo percibía, pero nunca deduje que eso se tocaba con una mano derecha tocando el platillo, el hi-hat. Así que fue reintuitivo, pero sirvió, y a ellos les habrá servido para poder tocar los acordes de la guitarra en un momento en que todos éramos aprendices, todos éramos intuitivos. Alguno habrá tomado alguna que otra lección de guitarra, y bueno, y tratábamos de llegar a buen puerto, o por lo menos que todos terminemos en el mismo momento. De esa formación no pasó nada, tocamos 2 meses y rápidamente cada uno siguió con su rumbo, digamos. Fue casi una sucesión de acontecimientos que me llevaron a eso. No es que yo me propuse ser baterista. Me pareció que era lo más asequible para lo que yo pretendía hacer, que era hacer música. Simplemente me surgió la posibilidad de tocar la batería, y a partir de ahí como que todo fue por ese mismo lado. Años después, otra persona me viene con la misma propuesta sin tener yo batería, de que necesitaban un baterista para una formación en la que el bajista también tenía otra batería. Fíjate que son 2 acontecimientos casi fortuitos, digamos, de gente que tuvo una batería para prestarme y que no sé si sea accidentalmente o porque vos buscás ese accidente, que pase eso. Quizás charlando de música o quizás llevando el pulso con la mano, sucedieron esos 2 momentos en mi vida que hicieron que inmediatamente, un año después de esa segunda invitación, yo me compre el instrumento. Y que diga, bueno, listo, la batería es mi instrumento y puedo acompañar a alguien. Ya tenía un poquito más de noción de lo que era tocar la batería, yendo a recitales y mirar, este pie es para el bombo, esta mano hace esto, y simplemente era después escuchar esos discos que ya no solamente eran de los Beatles, sino que eran de AC/DC, La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis, y ya tratar de traducir auditivamente e intuitivamente qué era lo que estaba haciendo el baterista. En la banda en la que empecé a ensayar, porque nunca tocamos en vivo, sí tocamos en algún cumpleaños, fue Igor, que es una banda que todavía está en carrera, tuvieron un paréntesis y ahora están tocando,
que era una banda de compañeros de compañeros de la universidad, Daniel de la Longa. Él fue el que me invitó a tocar. Y tenía dos amigos, Carlos Huichal y Osvaldo Caichego. Igor era una banda que en principio tocábamos temas de Vox Dei. Y ensayábamos en el barrio Ceferino y no teníamos sala de ensayo, obviamente. Teníamos lo poco que podíamos tener en esa época y ensayábamos en un gallinero. No sé, creo que es no sé, tengo unos recuerdos muy graciosos, ¿no? de esos ensayos y en los que empezábamos a tocar con los pocos, la poca, ¿cómo decirlo? Con la poca capacidad que teníamos como músicos y también con unos instrumentos que a veces iban en contra de nuestra poca capacidad también. Pero bueno, pero había había una gran amistad y un gran placer en tratar de emular canciones que escuchábamos en los discos. De a poquito la banda fue buscando un estilo un poco más hard rock o más heavy metal y a mí eso un poco me empezó a decir no, esto no es lo que yo quiero. Y la verdad que nunca tocamos en vivo un poco porque nunca redondeamos un sonido que ni a mí ni a ninguno de ellos les haya satisfecho en ese momento, pero ellos siguieron tocando muchísimo. Después me fui yo, creo que fue lo mejor que pudieron hacer porque tocaron en todos lados. En ese momento de vuelta a la democracia también se abre un lugar en el que hoy funciona el Centro Helénico, que en realidad siempre fue Centro Helénico, pero algún convenio con la Dirección de Cultura hizo que ese espacio estuviera disponible para los artistas de Comodoro, artistas entre comillas, porque éramos músicos nosotros, que nos apropiamos de un día a la semana de ese espacio, y que en realidad éramos pibes que tocábamos la guitarra, o tocábamos la batería, tocábamos el bajo y cantábamos canciones de Sui Generis y de León Gieco y de Baglietto. ¿Y qué pasó? Nos empezamos a conocer entre todos. Se formó una especie de cooperativa en la que cada uno ponía un equipo, un micrófono. Yo puse mi batería, por ejemplo. A partir de este lugar que fue muy valioso, creo que haber pertenecido a ese Centro Creativo Sur era como nos denominábamos como combo. Yo ahí, por ejemplo, conocí a José Luis, que fue guitarrista de Los Vicios. Conocí a Alberto Ceballos, que es la persona con la que es mi socio en mis producciones musicales de solista y también contribuyó a la edición del disco Crudo, por ejemplo. El camino fue larguísimo, toqué con un montón de bandas. Me fui a estudiar a Buenos Aires también. Estuve en pleno menemato, estuve viviendo en Buenos Aires, también sufrí el menemato allá. Pero bueno, estudié en un lugar muy piola, con profesores realmente muy talentosos y muy buenos profesores. En el momento que estuve yo, estaba, digamos, la crema de los músicos de Buenos Aires. Por ejemplo, tenía 4 profesores de batería distintos, más profesores de armonía y audio. O sea, no era solamente batería, aunque yo salí con un título de baterista profesional, entre comillas, porque eso, lo de profesional es bastante discutible. Al mismo tiempo que terminé los estudios en el ITMC, me llaman para tocar en una orquesta o banda que trabajaba en fiestas, así que en fiestas privadas, y que tenía como, digamos, su principal trabajo en las fiestas de la comunidad alemana. Así que toqué muchísimo por ejemplo, Oktoberfest, ¿no? En Olivos, en Ballester, en Martínez, en San Fernando. Trabajaba muchísimo en fiestas de colectividades y lo que hacíamos era música internacional.
Así que para mí fue todo una especie de prueba. Esto no lo dije muchas veces, pero trabajé 4 años así. Y bueno, y después trabajaba también. Tenía un puesto de diarios y revistas. A veces venía de tocar a las 6 de la mañana en Bernal, ¿viste? Y llegar hasta Ballester, que ahí dejábamos las cosas, y me iba a Bécar. Yo vivía en Bécar, en la parte norte del Gran Buenos Aires. Y tenía un puesto de diarios y revistas, así que tenía que esperar que venga el camión del reparto y bajar el diario Clarín, así armarlo, ¿viste? Y después estar en el puesto vendiendo. Así hasta que a las 2 de la tarde del domingo me iba a dormir. Cada tanto venía a tocar con los Vicios a Comodoro. Y así que eran como dos mundos, ¿viste? Por un lado laburar de músico allá, de laburar como diariero, ¿viste? De estar en un escaparate. Y después venía a tocar con los Vicios, que los Vicios empezaba a explotar así de gente, los recitales. No sé, primero 700 personas, después 1000, después 1500, después 2000, y después tocar en el Huergo, ¿viste? Y dije, listo, me tengo que volver al barrio, y me volví acá a la Urquiza otra vez, después de 6 años de estar en Buenos Aires. Los Vicios fueron, para mí en algún momento, un gran motivo por el cual levantarme a la mañana y pensar qué iba a ser de mis días, ¿sí? Fue una suerte también encontrar a mis compañeros de banda en un momento siempre difícil. Los Vicios empezamos, como te digo, en plena hiperinflación de Alfonsín. En un momento en que todo era complicado. Pero lo viví como un instante de maduración y sobre todo de creación, de creatividad. En un momento en que había que creer en nuestras ideas y que era un espacio en el que cada uno podía aportar lo suyo. Sin prejuicios y haciendo realmente la canción que a mí me gustaba, tocando el ritmo que yo quería tocar, y también permitirme ser más que un integrante también, sino preocuparme por el show, por la producción, por pegar los afiches, y sabiendo que teníamos un mensaje. Así que toda esa trayectoria con muchas interrupciones de los Vicios siempre tuvo esa característica. Afortunadamente vivíamos los ensayos con mucho sentido del humor, con mucha alegría, y también supimos superar momentos tremendos en la historia de la banda. Bueno, creo que la historia es bastante sabida, pero hoy por hoy yo estoy orgulloso de haber estado en los Vicios. Con todas las cosas que pasaron en el medio, con todas las cosas maravillosas que pasaron y las que no fueron, y las que fueron exactamente lo contrario. Nada, simplemente hoy agradezco haberme formado, porque realmente fue una escuela, haber pasado por una banda como Los Vicios. Y si me pregunto si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, seguro. Creo que de alguna manera encontré en Los Vicios el lugar para decir algo y para expresarme como músico, y también haciéndome cargo del sentido social que cumplían Los Vicios, y también cultural, si vamos al hecho, si es que podemos denominarnos artistas, ¿no? Pero hoy creo que me permitió a mí decir hoy soy Alacrán. Yo sé que la mayoría, Alacrán, el batero de Los Vicios.
Viven en tu cuerpo las sobras del tiempo y al verte soñando, sonriendo, sonriendo, de acuerdo mi sangre ya fluye en mis venas, contemplo el silencio, despierto, despierto, silencio en mi alma, silencio extremo, los versos que escribes tocarán el cielo, tal vez en mi pelo se enreden tus miedos, tal vez caminando se espante. Tal vez caminando se espante. Tal vez caminando se espante. Viven en tu cuerpo las sobras del tiempo, tal vez soñando, sonriendo, sonriendo, de acuerdo mi sangre ya fluye en mis venas, contemplo en silencio, despierto, despierto, silencio en mi alma, silencio extremo, los versos que escribes tocarán el cielo, tal vez en mi pelo se enreden tus miedos, tal vez caminando se espante. 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 De a poquito me animé a componer. Siempre trataba de jugar un poco con la guitarra y cantar algo arriba, pero nada más que mi rol siempre fue el baterista y por eso eh, reniego un poco del rol del batero que solamente toca la batería, porque a mis alumnos, por ejemplo, les digo que toquen otro instrumento. Con Los Vicios tuve la oportunidad de componer un par de canciones eh, que están en disco negro y después también seguí con otras bandas también participando en la composición, no solamente desde la rítmica de la batería, que también es una composición, pero aportando, por ejemplo, con melodías y con letras. Pero nunca me había propuesto, hasta unos 8 años atrás, ponele, directamente hacer mi propio material, digamos, hacerme yo de un material. Eh, Empecé con una banda que se llamaba Ray Lagarto, que compartí con dos de los músicos de Los Vicios, con Marcos y con Pichi. Y ahí todos nos animamos a proponer. Realmente Ray Lagarto fue una magnífica banda de creación colectiva. Se dio que la banda también tuvo un periodo de 3-4 años de estar tocando y volvimos a tocar con Los Vicios, pero a todo esto yo ya me había animado a tocar a guitarra, a componer un par de canciones que salieron en Aventón, que es un
proyecto de mi amigo Armos Moreno, que realmente es una maravilla. Bueno, entonces ahí le pasé 2 temas que me animé, pero simplemente como un, no sé, como un divertimento, pero también a ver qué pasaba, a ver si me animaba yo a tocar la guitarra, a cantar, a componer, a hacer la letra. Y bueno, me quedó gustando. Cuando los vicios se vuelven a juntar en el año 2007 hasta el 2010, que es cuando fallece Marcos, teníamos un proyecto de grabar un tercer disco finalmente, del cual habíamos empezado incluso a hacer los demos. Y en ese momento a mí se me ocurre proponer una canción también. La canción salió en mi disco Donde Ser, que se llama Viento. Pero era una canción que yo la había pensado con los vientos de los vicios, con Marcos y Pichi tocando saxo y trompeta, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasó? En ese instante de nuestra vida, fallece Marcos. Y obviamente decidimos parar de una vez la historia. Así que seguí con ese impulso, digamos, con otra idea y otra idea y otra idea. Y bueno, y todo se fue dando como para decir, esto ya lo podés editar, buenísimo, lo edito y listo. Es como armé como una lista de 10 temas, que fueron 9 finalmente, y seguí trabajando sobre esa idea y bueno, y terminó siendo Donde Ser. Y mis canciones son simples. Son simples estructuralmente, a veces tienen, si voy a hablar entre la forma musical, no tienen muchas partes, pueden tener 2 o 3 partes. Por ahí sí me interesa el contexto sonoro, y quizás ahí radique esa complejidad que insisto, yo no estoy tan seguro de que lo sea. No busco la complejidad, sí que me cierre, o sea, que tenga un desarrollo, o sea, que en el transcurso de esos 2, 3, 4 minutos de la canción pase algo, ¿sí? O sea con dinámica, con empezar algo con pocos elementos y ir acumulando y que termine todo en un bloque sonoro importante. O quizás la canción no requiera más que un piano y una voz, o una guitarra criolla y la voz, o el ukelele y la voz nada más. Creo que mi idea es no cerrarme en esa primera idea nada más, y trabajarla, lo cual no significa complejizarla, sino terminar de cerrar y que la obra, entre comillas, si se puede llamar obra, tenga un sentido y me mueva algo a mí y al que lo va a escuchar. Si las sombras nos cubrieran, tal vez alberguen a las fieras que muerden aunque pierdan los dientes en la presa, aunque la sangre aumenta, las ganas las pierdas, las piedras lastiman. Si la gente está en cualquiera, no creo que esté atenta. Los lobos siempre acechan, parecen tan lejanos, juntos como hermanos, aúllan, se acercan, se aprestan, se acercan. Y yo tal vez hoy me defienda con piedras, y yo seguro me defienda con piedras. Las tiro, las pierdo, lastimo, las piedras, las piedras, las piedras.
nada, yo espero haber sido, por ejemplo, un buen padre. Eh, Creo que eso es algo que tenemos que tener todos los seres humanos como objetivo, porque justamente eh, lo que vos dejás es tu sangre y los genes que se van a seguir multiplicando en el futuro van a seguir de ahí. Bueno, creo que ese es el legado que me gustaría dejar. Haber sido un buen ejemplo, no sé, tendría que preguntarle a Julián. Este, pero primero eso. Y después, no sé, viste, que me recuerden como, no sé, como que, no sé, espero no haber defraudado demasiado. Creo que uno siempre va defraudándose y defraudando. Eh, yo trato en todo caso de no hacerlo. Eh, y bueno, también espero haber enseñado algo a alguien, nada más. Y eso es una suerte que tenemos los docentes. Este, y que también está relacionado con la cuestión de la paternidad también, porque vas enseñando. Eso nada más. Después espero que digan, bueno, no sé, fue un tipo honesto. No sé, jamás le choré nada a nadie, eso estoy seguro. Nada, pero sobre todo lo pienso porque antes que nada pretendo ser honesto conmigo mismo, nada más.